calentamiento global y salud pública, ¿no? O cambios, el cambio climático, y la salud pública, tema particularmente interesante, ¿no? Buenos días, Alejandro. Pues muy buenos días a todos, comenzando el año 5 de enero, Día de Reyes. Realmente les deseamos un año lleno, pero lleno de felicidad, de risa, de retos fascinantes, interesantes, y que ninguno de ustedes pierda la alegría de vivir. Ese es el deseo de Gabriel y mío, y efectivamente esta mañana estábamos pergeñando de qué íbamos a hablar en este primer programa del año, y resulta que es evidente para todos que algo está ocurriendo con el clima, algo diferente. Ya no es el clima de otros años. Por ejemplo, terminamos el año de una manera muy cálida, es decir, hacía mucho calor, y empezamos el año con fluctuaciones también un poquito extrañas, días cálidos, alternando con días muy fríos, no obstante estar en invierno, y es cuando los frentes fríos tienen un avance significativo. Vienen desde el círculo polar ártico, bajan por Canadá, cruzan Estados Unidos y penetran ya por el sur de Estados Unidos hacia el Golfo de México, y nos afectan de manera ya no tan seria como afectan a la costa este de Estados Unidos o el centro de Canadá. Sin embargo, sí llegan a ocasionar algunos problemas graves, como por ejemplo en Chihuahua, en Sonora, en Zacatecas, esta parte norte de México. Han provocado nevadas históricas durante este año, y la situación va a seguir porque el invierno en realidad apenas va a comenzar. Pero es significativo que hayamos tenido días realmente muy cálidos en estos últimas semanas. Días anormales realmente, no se registran temperaturas tan altas en estos días, y tenemos fluctuaciones climáticas realmente así, de un día para otro la situación cambia, y no solo en México, sino estamos hablando realmente qué es lo que pasa en todo el mundo. Nevadas impresionantes en Estados Unidos, tornados en la parte central de Estados Unidos. Bueno, también ya tuvimos un tornado en la parte norte de México. Ya, ¿no? Tuvimos un tornado, pero me refiero a la época, es que es invierno, los tornados son básicamente de final de la primavera y verano. Sin embargo, se produjeron en invierno, lo cual para la climatología de Norteamérica es algo relativamente raro. Hay una pregunta que siempre te he querido hacer, siempre se me olvida. ¿Por qué hay personas, o bueno, hay investigadores de renombre que niegan los cambios climáticos, el cambio climático? Fuman algo fuerte, desde luego. Sí, sí sabes de ellos, sí, ¿no? Sí, cómo no. Niegan el cambio climático a gran escala. No fluctuaciones locales, porque eso es innegable, porque lo estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Habría que recordarle a estos expertos que hace aproximadamente 11,000 años, y termina completamente hace 8,000 años, los efectos de la gran glaciación Wisconsin. Fíjate, estamos hablando de hace relativamente poco tiempo. Luego vino un periodo muy frío llamado periodo Drías, muy corto, de alrededor de unos 1,000 años. Y luego vino un periodo muy cálido, el Bolin-Allerod, que fue un periodo también muy cálido, donde se recupera completamente la estructura de las corrientes marinas. La más importante de ellas quizás sea la corriente cálida del Golfo. Y
con esto Europa puede tener ya un clima mucho más benigno, porque va calor de la parte del Golfo de México, sube por el este de Estados Unidos y llega finalmente a las costas inglesas y al Mar del Norte, donde lo hace un poquito más templado. Eso de más templado es un decir. Sí, pero se les están viendo también muy duras. Por ejemplo, en áreas de Alemania que antes tenían nieve, ahora tienen inviernos sin nieve que son deprimentes, ¿no? Fríos, Bueno, sin nieve, sin nada. Y, luego de repente y unas calor, ¿no? lluvias inmensas en Inglaterra que han causado el desalojo de cientos de familias, ¿no? Sí, Entonces, aquellos que niegan esto deben de tener alguna razón básicamente ideológica para hacerlo, ¿no? Es lógico que si estamos en un... Es más, les diría que leyeran un librillo por ahí de paleoclimatología para que se den cuenta que estas fluctuaciones son normales en la historia de la Tierra. Ahora, evidentemente nosotros estamos contribuyendo, ¿no? Mira, yo tuve un enfrentamiento hace unos 2 o 3 años con un grupo de psicólogos e historiadores, ¿no? Que decían que somos los causantes, los humanos somos los causantes de estos cambios climáticos. Y yo les decía, no, aunque no hubiera ni una emisión causada por las sociedades humanas, de todos modos estas fluctuaciones climáticas ocurren, y cambios climáticos definitivos ocurren. Lo que hemos hecho como sociedades humanas es acelerar estas fluctuaciones y acelerarlas de una manera pero importante, de tal manera que se traslapa esta concepción del clima. Lo que pasa es que en general, ya sabes, empieza la declaración de un brillante científico por allá en no sé dónde, en Europa, en Estados Unidos, y de inmediato todos somos expertos en el clima. Ajá. Y no, realmente hay estudios muy, muy serios. El panel internacional para que está estudiando el cambio climático global, es que una cosa son las fluctuaciones locales y otra cosa muy diferente es lo que ocurre en todo el planeta. Sí. Por ejemplo, para este año se prevé un régimen pluvial un poquito más arriba de lo normal porque tenemos un fenómeno El Niño en el centro del Pacífico. Todas estas fluctuaciones, alternancia de días muy fríos con días muy cálidos, lo que ocasiona es impactos en la salud pública muy, muy importantes, de lo cual pues obviamente tú conoces bien qué es lo que pasa. Aumento de cierto tipo de cepas de virus de la gripa, problemas gastrointestinales, problemas en general de salud pública, porque muy lejos de que estemos reduciendo la contaminación ambiental, tiende a aumentar. La Ciudad de México ha tenido la semana pasada un periodo terrible, con el aumento de los IMECAS. Que no es una tribu, no tiene nada que ver con los chichimecas. No, claro que no. Los IMECAS es el índice metropolitano de la calidad del aire y mide partículas suspendidas por unidad de volumen. Cuando llegan a cierto límite, entonces se declaran las contingencias, y ha estado casi toda la semana pasada con problemas de contingencia ambiental, ¿no? Me decía un buen amigo de México que él era chichimeca porque, habiendo estado en México muchos años, ya aguantaba un chintit de imecas. Pues sí. Sí, bueno, ¿y qué son los IMECAS? El índice metropolitano de la calidad del aire es una unidad de medida de partículas suspendidas por unidad de volumen. Cuando hace una temperatura fría y no hay movimiento del aire,
lo que origina es que se van sedimentando, vamos a decir. Y entonces la densidad de esta masa de partículas obviamente se va incrementando y las hace ya inadecuadas para bueno, siempre son inadecuadas las partículas, pero ya se hacen peligrosas para ciertas condiciones sociales, hacinamiento, problemas asmáticos, personas con mala alimentación y todo, inmediatamente empiezan a ser, ¿cómo le dicen ustedes?, lábiles para adquirir una enfermedad, ¿no? Y eso empieza a ocurrir también en todo el mundo. Empiezan a aparecer cepas de la gripa como la de la influenza. Aquella notable mujer que dijo y no podía decir epidemiológico. H1L1, ¿qué? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, pues el H1N1 y hay me parece que han aparecido otras 2 cepas nuevas de este tipo de cosas, más el chikungunya. Sí. Todo esto que están transmitiendo ahora cierto grupo el Anopheles aegypti, el mosquito. Es Aedes aegypti. Aedes aegypti. Bueno, lo que pasa es que ¿por qué está ocurriendo toda esta situación? Fíjate que es algo muy complejo. Los arbovirus o flavivirus son los que se transmiten por picadura de mosquito. Generalmente son específicos de ciertas especies de mosco. Para paludismo es Anopheles, para chikungunya es virus chikungunya, porque a mí siempre me falla decir chikungunya, se me olvida, no puedo, entonces se vale decir chikungunya. Virus del dengue necesitan ser transmitidos por el Aedes, por género, el género de moscos Aedes, con especie aegypti, ¿no? Por ejemplo, esa es una. Y estos solamente viven por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar. O sea que 1900 metros ya no viven. De modo que tienen muy bien delimitado su área de supervivencia y de picadura. Y constituye un problema entomológico, entendiendo como entomología la ciencia que estudia los insectos, en qué medida pudiesen migrar dependiendo de las condiciones de temperatura. Ahora, no solamente depende de la mayor temperatura y humedad, también depende de la presión del aire, son muchas variables las que están involucradas. Pero evidentemente el hecho de que estén cambiando las condiciones sí puede provocar cambios en el comportamiento de los moscos y hacer que estas variaciones puedan predisponer a ciertas enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, si bien en la actualidad no se puede comprobar que Aedes y Anopheles hayan modificado este límite de supervivencia, la frecuencia y rapidez de los viajes en la actualidad han provocado un panorama epidemiológico muy complejo. Claro, ¿no? Claro. Porque no nos bueno, ya desde el 2014 había escrito un artículo planteando el riesgo de que llegase virus chikungunya, porque seguramente en ese entonces ya había casos que no estaban siendo reportados, ¿no? Y en este momento está pegando muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora, ¿de dónde vino el virus? Pues vino de África. Todo viene de África. Dice David que vamos a no sé qué y ahorita regresamos. Muy bien. Muchas gracias.